Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo especial en nombre de la doctora Julieta Vega Vaca, directora encargada de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Las TIC en el teletrabajo, que hace parte del quinto ciclo de capacitación en tecnologías de la información y las comunicaciones. Esta nueva figura jurídica del teletrabajo, sobre todo en el ámbito laboral, nos viene a generar cambios estructurales en lo referente a las normas ya existentes en materia laboral en Colombia, normas sobre el teletrabajo y o trabajo en casa. Teniendo como referentes otros países del primer mundo, Europa o del mismo continente americano, Argentina, lugares que ya habían implementado con anterioridad esta forma de trabajo como una de sus respuestas a los avances de la tecnología de la información y las comunicaciones y que ha transformado nuestros quehaceres cotidianos en los despachos judiciales y oficinas, obligando a los trabajadores de nuestro país a adaptarse a una nueva realidad como consecuencia del confinamiento obligatorio causado por la pandemia. La conferencia de hoy tiene como propósito explicar los conceptos de teletrabajo, trabajo en casa, con el uso y aprovechamiento de las TIC, y así cumplir con los fines esenciales del Estado consagrados en la Constitución de 1991, avanzando con los nuevos retos que impone el mundo digital en todos los aspectos sociales, económicos, laborales, comerciales, educativos y judiciales, entre otros. El día de hoy tenemos el gusto de contar de nuevo con la doctora Patricia Martínez Parada, abogada de la Universidad Libre Seccional Cúcuta, magíster en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado, especialista en Derecho Público, Constitucional y Parlamentario de la Universidad Externado en convenio con la Universidad Autónoma de Madrid, España. Ha ejercido cargos en la rama judicial como relatora del Tribunal Administrativo, auxiliar de magistrado del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, juez sexto administrativo oral del Circuito Judicial de Cúcuta y actualmente se desempeña como escribiente nominado del Tribunal Administrativo de Norte de Santander. Doctora Patricia, es un gusto tenerla de nuevo con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctora Mónica Cuellar. Un saludo extensivo desde la ciudad de San José de Cúcuta a la doctora Julieta Vega Vaca, directora encargada de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores judiciales y demás personas que se han conectado con esta videoconferencia. A continuación, compartiré con ustedes unas diapositivas para exponer el tema relacionado con las TIC en el teletrabajo. Tenemos que tener en cuenta que el mundo ha cambiado, que entró una cuarta revolución desde hace tiempo con el ingreso o la experiencia del ser humano con el mundo del Internet. Es por eso que en estos tenemos que tener unos principios, saber ser, saber saber, saber hacer, que en ese saber ser es conocer la influencia de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la disposición normativa del teletrabajo en Colombia. Igualmente, hace poco, también en mayo, salió la nueva norma con respecto al trabajo en casa. El saber saber es diferenciar ese teletrabajo del trabajo en casa para determinar qué modalidad de trabajo se está desarrollando por cada una de las personas. El saber hacer, implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en el desempeño de nuestras tareas, metas, labores dentro de la prestación del servicio como empleados públicos o en las empresas de carácter privado.
Tenemos que traer a colación que ese tema del teletrabajo anteriormente se venía trabajando en un libro blanco que se desarrolló en España, en Argentina y en Colombia desde antes del 2008, que es la expedición de la Ley 1221 del 2008 por el Ministerio de las Tecnologías de la Comunicación, donde daban ciertos parámetros ya, visionaban hacia futuro que nuestra modalidad o nuestra forma de estar elaborando las tareas cotidianas iban a ser modificadas, iban a ser transformadas, que ya no íbamos a necesitar estar en los lugares de trabajo, en las oficinas, sino que era una labor que podíamos desarrollar desde nuestros hogares con el uso de las TIC. Es por eso que a continuación les voy a compartir un video de cómo ha avanzado esa cuarta revolución y cómo nos ha influido hoy en día como causa de una pandemia que nos llevó a un confinamiento a partir del año 2020 a cambiar nuestros hábitos y nuestros modos de trabajar. El teletrabajo es una tendencia en el mundo y las empresas más productivas e innovadoras han encontrado en la tecnología un gran aliado para que sus negocios sean más eficientes y rentables. Durante la década de 1970, en medio de la crisis del petróleo, que generó un fuerte efecto inflacionario, el físico Jack Niles comenzó a pensar en formas de optimización de recursos no renovables. Su idea fue llevar el trabajo al trabajador y no el trabajador al trabajo, tras lo cual creó el concepto de telecommuting. Gracias a los avances tecnológicos de mitad de la década de los 80, se configura el protocolo de transferencia de archivos FTP y un poco más tarde aparece la World Wide Web. Durante la década de 1990, el Internet comenzaba a masificarse. Se crearon plataformas como Google y Amazon. Se inventó el correo electrónico y las primeras plataformas de chat como Messenger y ICQ. También comenzó a masificarse el uso de terminales móviles como los computadores portátiles y los teléfonos celulares. En Estados Unidos, con los atentados de las Torres Gemelas ocurridos el 11 de septiembre de 2001, las compañías optaron por implementar el teletrabajo como un plan de choque para seguir con las operaciones de sus negocios, obteniendo resultados positivos. En América Latina, la fuerte crisis económica ocurrida en Argentina entre los años 1998 y 2002 generó una tasa de desempleo superior al 20%, lo que permitió pensar en nuevas formas de organización laboral que permitieran disminuir costos a las compañías. Para esa época, el uso del Internet venía en constante aumento a nivel mundial y muchas personas comenzaron a trabajar por su propia cuenta, utilizando las herramientas que la red les ofrecía. A raíz de esta crisis, Uruguay, un país que estaba muy focalizado en el mercado argentino, se vio obligado a explorar otros mercados gracias al comercio electrónico y rápidamente, gran cantidad de trabajadores independientes comenzaron a vender sus productos y servicios por Internet en todo el mundo. En 2006, España inició el Plan Concilia para regular e impulsar el teletrabajo en la administración pública. En él se establecen medidas para favorecer la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de todos sus empleados. En el año 2008, el Congreso de Colombia expide la Ley de Teletrabajo, que define y regula esta modalidad laboral en el país. En 2010, el Congreso de Estados Unidos expide la Ley de Mejora del Teletrabajo para impulsar y regular esta tendencia en la administración. El 1 de mayo de 2012, el presidente Juan Manuel Santos firma el decreto reglamentario de la Ley de Teletrabajo, dando nacimiento a la Comisión Asesora del Teletrabajo, integrada por personas del Ministerio TIC y del Ministerio del Trabajo. En julio de 2012, se realizó la primera Feria Internacional de Teletrabajo en Bogotá y casi 4 meses después, en la ciudad de Medellín, fue lanzado el Libro Blanco del Teletrabajo. Una vez se modifica el contrato laboral para incluir el teletrabajo, debe haber una comunicación directa con la aseguradora de riesgos laborales, quien hará un balance sobre el sitio donde va a teletrabajar la persona. Una guía para implementar este modelo en las empresas, que dio paso a la maratón de 500 talleres dirigidos a empresarios de diferentes ciudades del país, liderados por la Comisión Asesora en los últimos 4 años. En 2014 se llevó a cabo en Bogotá la segunda Feria Internacional del Teletrabajo, con más de 3.000 asistentes.
11 países invitados, en donde se realizó la primera rueda virtual de empleo. En el año 2015, tuvimos el sueño de llevar el teletrabajo a las cárceles y a los centros de reclusión militar del Ejército, con el objetivo de brindar más oportunidades a la población privada de la libertad. En septiembre de ese mismo año, gracias a los avances del país en materia de teletrabajo, el Ministerio TIC es nombrado por la CEPAL como vicepresidente del Grupo de Teletrabajo de la Estrategia ILAC 2018 para América Latina. Bueno, como hemos podido apreciar, es la evolución realmente de lo que nos ha llevado para poder continuar con este tema de seguir en avance con las tecnologías de la información. Y es como en medio de las crisis económicas, sociales, podemos salir o buscar nuevas alternativas a nuestras situaciones sociales, económicas, que ha generado en los países grandes cambios. Lo vimos en Argentina con su crisis de 1998 al 2000. Por tal razón, ellos pues empiezan a implementar esa modalidad. Igual en Estados Unidos, a raíz del ataque de las Torres Gemelas 2001, pues ellos se ven obligados a cambiar ciertas formas de seguir descongestionar las ciudades, de buscar facilidades para las familias que sigan en sus hogares y poderles permitir que sigan con sus trabajos desde las casas con el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. En ese libro blanco de Colombia, recordemos que ese libro blanco si bien es cierto, la ley 1221 es de 2008, recordemos que el libro blanco pues empieza a salir en el 2014, situación que nos genera que hace como que es una guía jurídica para la implementación del teletrabajo. Tiene unos cumplimientos de objetivos con el uso de los recursos tecnológicos y facilitar el proyecto de adopción de esa modalidad de trabajo en las entidades públicas y privadas. Posteriormente hacen como una actualización, 2014, libro blanco, el ABC de teletrabajo en Colombia, versión 3.0, que está disponible en la página del MINTIC, y donde él nos estipula o nos hace diferencias qué es teletrabajo y qué no se considera teletrabajo. Ese libro blanco nos dice que con el avance de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, TIC, se busca aportar a los procesos innovaciones en las organizaciones o en las empresas. ¿Y qué quiere? ¿Qué busca? ¿Cuál es el objetivo? Que es un aumento de productividad, calidad de la vida de los trabajadores, protección del medio ambiente, mejoramiento de la movilidad de las ciudades. Tengamos en cuenta que ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, pues es más difícil desplazarse. Sus empleados tienen que ir 2 horas antes a sus lugares de trabajo por los tráficos, las congestiones. Por eso, en estos procesos de implementación y adopción del teletrabajo, se determinaron ciertas etapas revisando los modelos internacionales. Recordemos que ya teníamos España, Estados Unidos, Argentina en Sudamérica, para lograr esos cambios y que Colombia empezara con esa estructura o ese tipo de modelo en las empresas privadas y particulares, públicas y privadas. Tenemos como digamos, unos pilares que buscaba como unos principios, el compromiso institucional, la voluntad y los objetivos. Es decir, cada entidad tenía que empezar a arriesgarse a asumir esos cambios que nos ofrecía el mundo digital o la sociedad de la información, como la llamamos hoy en día. Había que hacer una planeación general del proyecto, plan de ruta o alcanzar los objetivos, que era lo que deseábamos al implementar este tipo de modalidad de teletrabajo. Una autoevaluación jurídica, tecnológica y organizacional, porque pues también se requiere de que las mismas empresas apoyen o contribuyan a sus teletrabajadores con equipos, con infraestructura, las pruebas pilotos, la capacidad de adaptarse de las empresas y los trabajadores. Eso era un proceso, realmente unas etapas que se debían como construir, apropiación y adopción de los modelos conforme a las políticas de trabajo. Nosotros siempre hemos sido muy Europa continental, nosotros nos hemos guiado mucho por las normatividades de los europeos, entonces realmente pues teníamos ya España y teníamos como ejemplo Argentina para empezar a tomar esas características y adaptarlas a nuestra realidad. Entonces, dentro de esas características del teletrabajo era que era en un lugar externo de la entidad
y que teníamos que hacer el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, que no es lo mismo a lo que llamamos hoy en día trabajo en casa y que desde el mes de mayo en Colombia se expidió la norma 2088 de 2021. Entonces, ¿cómo surge ese teletrabajo? ¿Cómo surge? Pues a raíz de la expedición de la ley 1221 del 16 de julio del 2008. Se entró a regular esa normatividad porque pues realmente no teníamos un marco jurídico que regulara ese tipo o esa modalidad de trabajo. Y además porque ya entraba en vigencia, pues se adaptaba más al uso de las tecnologías, teníamos más internet. Recuerde que pues siempre han habido inconvenientes, que hasta ahorita vamos para 4G, 5G, entonces si venimos de 2 a 3, pues el proceso ha sido evolutivo, no ha sido de 1, porque pues también tenemos que entender que Colombia no ha tenido pues el mejor internet desde hace mucho tiempo, sino que ha venido poco a poco actualizándose conforme a los requerimientos o los estándares internacionales que asimismo lo solicita la OCDE, la Organización de Desarrollo Económico, que requiere que Colombia pues esté, como dicen, que ya su brecha digital sea menor. El teletrabajo. Entonces, ¿cómo define el teletrabajo? Como una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte, aquí es importante, las tecnologías de la información y la comunicación TIC para el contacto entre el trabajador y la empresa sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico o de trabajo. Entonces, recordemos que ahorita más adelante, pues al final, porque realmente pues esa ley es reciente, la trabajo en casa, vamos a darnos cuenta de una diferencia esencial entre el teletrabajo y el trabajo en casa, que no es lo mismo. Aparentemente se ve como en su forma igual, pero realmente tiene gran diferencia. Existen diferentes formas de teletrabajo. Hay 3 que determinó la norma, que son autónomos, móviles y suplementarios. Entonces, el autónomo es cuando se utiliza su propio domicilio, escoge un lugar para desarrollar la actividad económica y siempre esas personas van a estar fuera del lugar del trabajo. Solo asisten en ocasiones, no van a ser permanentes. Van a ir una vez cada 15 días o 2 veces al mes. Su presencia pues no es indispensable todos los días en una empresa porque pues no se trata de ser un trabajador normal. Los móviles, entonces son los teletrabajadores que no tienen un lugar establecido. Ellos no escogen su lugar de residencia, domicilio, no, son personas que pueden estar hoy en Bogotá, en Santa Marta, en diferentes lugares, pero que utilizan las tecnologías de la información y las comunicaciones con sus dispositivos móviles para realizar sus actividades profesionales. Los suplementarios son aquellos teletrabajadores que alternan el desarrollo de sus actividades entre la casa o 2, 3 veces a la semana en su trabajo. Pues a ellos se les requiere que sí, que hay procesos o tareas que deben seguir desde sus oficinas. Entonces, por eso se hace necesario la presencia de ellos. Dentro de esa política pública del teletrabajo, se establecieron como unos parámetros importantes a tener en cuenta, que era la infraestructura de comunicaciones. Entonces, recordemos que Colombia pues realmente de un tiempo para acá ha invertido mucho para disminuir la brecha digital. Y es tan así que hace poco salió la ley del Internet como un servicio público esencial, que es la 2108 de 29 de julio del 2021. Entonces realmente ya Colombia está entrando, pues tiene que ir a gran escala porque la tecnología va avanzando a un ritmo acelerado. También dentro de esa política pública nos dice el acceso a equipos de computación. Recordemos que es esencial el manejo de dispositivos móviles, portátiles, tablets, laptops, buenos equipos para poder realizar nuestras labores de desempeño. Aplicaciones y contenidos. Entonces, realmente hoy en día en el mundo digital, las redes sociales, las aplicaciones, los buscadores, todo ha sido unas herramientas para facilitar nuestras labores cotidianas. La divulgación y mercadeo, es decir, o sea, que cada empresa pues empiece a promocionar y a, pues, de alguna manera incentivar este tipo de trabajo para las personas que en algún momento la norma también estableció, unas capacitaciones
No es lógico que pues si usted va a pretender el teletrabajo en una empresa, pues no se le dé la capacitación idónea adecuada a sus teletrabajadores y bajo qué circunstancias o qué horarios o cómo va a ser el control de sus tareas. Los incentivos también es importante porque realmente las personas pues van a estar desde el lugar de sus casas con sus costos de luz, de servicios de internet. Entonces, esta parte es algo donde el empleador va a llegar a acuerdos y va a decirle, bueno, yo le voy a dar un subsidio para el internet o por el servicio de la luz, porque realmente la persona desde su casa va a generar esos costos adicionales. En el parágrafo primero del artículo tercero de la ley 1221 nos establece la población, o sea, ¿por qué más que todo se establece el teletrabajo para la población vulnerable? Entonces nos dice que son personas en discapacidad, en situación de desplazamiento forzado, de aislamiento geográfico, mujeres cabeza de hogar, población de reclusión y personas con amenaza de vida. En el video encontramos cómo ya desde el 2014 existe teletrabajo para las personas que están privadas de la libertad. Vimos personas en verdad en los lugares que se les permite hacer esa labor cuando están pues privadas de su libertad como una herramienta para ellas poder salir adelante y tener un ingreso. En esa implementación se estableció que el gobierno nacional, junto con el Ministerio de la Protección Social y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, fueran pues como las entidades encargadas de comenzar esta labor para implementarla y adoptarla en nuestro país y en todas las ciudades de Colombia. El artículo 6 de esta norma, de la ley 1221 del 2008, nos habla de las garantías laborales, sindicales y de seguridad social. Entonces nos dice que conforme a la naturaleza especial de sus labores, no es aplicable las normas sobre jornada de trabajo, horas extras y trabajo nocturno. Entonces, aquí nos dice, mire, ellos no van a tener derecho a estas condiciones, a horas extras, a trabajo nocturno y que tampoco tenga cargas excesivas. Pero hay una sentencia maravillosa que es de la Corte Constitucional, la sentencia C-103 del 2021, donde la Corte pues realmente demandan este artículo en este numeral porque lo consideran que es inconstitucional, que debe declararse inexequible. Entonces la Corte dice que al teletrabajo le es aplicable también el tope de la jornada máxima laboral, semanal definida por la ley, que se haga fuera de dicho término, o sea, más allá de esa flexibilidad de las 48 horas, tiene que ser objeto de reconocimiento de pago. Y también aclaró que la figura del teletrabajo es distinta al trabajo en casa. Entonces, mire que aquí la Corte Constitucional ya nos está diciendo, uno es el teletrabajo y otro es el trabajo en casa. Y el trabajo en casa fue creado por una situación de pandemia, por una situación, un estado de emergencia social, económica y ecológica en un estado excepcional. En esa misma sentencia, entonces, en ese parágrafo del artículo 2, la Corte dice que el teletrabajo sea ejecutado donde sea verificable la jornada laboral debe declararse inexequible. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos del teletrabajo es que el empleador puede disponer o establecer con el teletrabajador de que va a instalar cámaras de video en un lugar determinado de su casa para hacerle vigilancia y control, teniendo en cuenta que cada teletrabajador tiene el derecho a su privacidad. Entonces, ahí hay una línea muy delgada que si yo accedo de que mi empleador me vigile y me controle a través de una cámara de video, pues yo debo ubicar un lugar de mi domicilio, de mi casa, que sea exento de esa privacidad, porque mi hogar es de uso de privacidad, es de mi familia, es de compartir con mi familia. Entonces, ahí en esos hay que tener mucho cuidado con los términos y condiciones que cada teletrabajador va a aceptar por parte del empleador, porque todo esto está dentro de las opciones del teletrabajo. Esa demanda de inconstitucionalidad impuesta contra ese numeral primero del artículo 6 de la ley 1221 del 2008 dice que establece un tratamiento diferenciado y razonable. Dice que entre el grupo de teletrabajadores ordinarios en torno al régimen laboral extraordinario y trabajo nocturno. O sea,
La Corte considera que ellos no deben estar exentos, que a ellos se les debe reconocer esas prestaciones por esas horas extras. Entonces, nos empieza a definir de alguna manera jurisprudencialmente y nos dice, el teletrabajo corresponde a una modalidad laboral especial de prestación de servicios personales, que tiene unas características que se van a diferenciar en la relación del trabajador con el empleador, que las actividades que se lleven es a cargo de su tiempo, o sea, el teletrabajador va a disponer de su tiempo, pero aún así se deben respetar esas 48 horas laborales que están establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo y que próximamente, más adelante con la reforma, serán 42 horas y que tendrá también derecho a su descanso, ¿sí? Más allá de esa connotación, dice que el teletrabajo es un contrato especial, le resulta exigible la modalidad contractual de los elementos mínimos de la prestación del servicio, la subordinación y el salario. Entonces, para ellos es muy claro que un teletrabajador tiene los mismos derechos que un trabajador que asiste normalmente y cotidianamente a su oficina. En la sentencia C-103 del 2021, ellos resaltan unas consideraciones. Dice que el teletrabajo no altera esa disponibilidad con respecto al empleador. Es decir, que se va a mantener siempre intacto esa subordinación, solo que el último redefine, es decir, al permitir el uso de ciertos poderes de dirección y orientación, lo que hablábamos anteriormente. Si yo como teletrabajador autorizo a mi empleador que en mi lugar de residencia, donde yo habito con mi familia, se me instale una cámara de vigilancia, donde puedan estarme vigilando, llevando el control de que yo sí estoy cumpliendo con las 8 horas diarias. Entonces, con esos temas tenemos que tener mucho cuidado en la firma de un otro sí o en las cláusulas, porque realmente son temas sensibles en el tema de que pueden estar violando mi derecho fundamental de privacidad. Asimismo, advirtió sobre la jornada máxima. Dice que la jornada no puede ser más de 48 horas, que no puede exceder, que no podemos sobrecargar, o sea, a una persona por el solo hecho de estar trabajando fuera de una oficina, de ser teletrabajador, y que todo eso está previsto en el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo. El hecho que un teletrabajador esté desde un sitio diferente de su trabajo con el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, no quiere decir que a esa persona le vamos a recargar más labor, más horario. No, tenemos que ser respetuosos y acordes con nuestras normas del Código Sustantivo del Trabajo y la Seguridad Social. Por otra parte, en ese mismo artículo dice que el asalariado, el salario del trabajador no puede ser inferior al que se le pague a la misma labor. Es decir, que si una persona es el jefe de dirección de un banco y él va a empezar a hacer teletrabajo y hay otro directivo al mismo nivel, los dos van a devengar los mismos salarios establecidos. No puede ganar menos un teletrabajador que uno que asista normalmente a su oficina. Cuando se utilicen solo teletrabajadores, se puede fijar el pago del salario, teniendo en cuenta la naturaleza del trabajo y la remuneración. Eso ya es un acuerdo de voluntades y ya lo deciden entre el empleador y el teletrabajador. Entonces, igualmente el teletrabajador tiene una condición de asalariado por realizar una labor de manera ocasional en su domicilio. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que el teletrabajador va a utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones. Eso es lo esencial. Eso es la clave y la diferencia con el trabajo en casa. Cuando se realiza esa asignación de tareas para los teletrabajadores, se debe garantizar su derecho a contar con un descanso. Y eso nuevamente lo reitera la norma que ahorita dispone sobre el trabajo en casa, la Ley 2088 del 2021. Y se debe promover la igualdad de trato, tanto a los teletrabajadores como a los demás trabajadores. No tiene que haber discriminación, son idénticas sus condiciones. En esa igualdad de trato, ¿qué es lo que requiere el teletrabajador? Las mismas condiciones que decíamos, como si fuéramos trabajadores permanentes en una oficina, afiliarnos a la organización que escojan para participar a ellos,
protección de la discriminación en el empleo, protección en materia de seguridad social conforme a la ley 100 del 93, es decir, debemos estar afiliados a salud, pensiones, riesgos laborales, la remuneración salarial, la protección a los regímenes especiales o legales de seguridad, el acceso a la información, que se nos permitan de alguna manera pues acceder. Eso es un tema importante porque un teletrabajador también se le debe, el empleador con el teletrabajador tiene que entonces tener un acuerdo o garantizar la privacidad de la información, la confidencialidad de la información, es mejor. La confidencialidad de la información, porque mucha de esa información va a ser manejado en equipos que son de uso personal, que no son muchas veces equipos suministrados por las empresas o las entidades. Recordemos que en el teletrabajo una de las modalidades también, o es una de las formas, es que el empleador me suministre los equipos necesarios para yo realizar mis labores. Excepcionalmente, puedo acordar de que yo, a través de mis equipos, de mi portátil, de mi celular, móvil, tablet, pueda realizar esas actividades y no requiera. Ahora, también si requiero del sistema, el software que es necesario para yo hacer esas labores que hacía en mi oficina en la casa. La protección de la maternidad se respeta, la mínima admisión al empleo, el respeto al derecho a la intimidad y privacidad del teletrabajador. Entonces, en esa sentencia nuevamente C-103, que es de este año 2021, la Corte Constitucional hace otra consideración y nos dice, con respecto al derecho de descanso, en su consagración se prevé en el artículo 53 superior que se le otorga la garantía mínima de los trabajadores, cuya razonabilidad se advierte que se debe permitir a toda persona que recobre sus fuerzas y pueda desarrollar una vida libre por fuera del mundo laboral. Esto es importante, el derecho a desconectarnos, al descanso. Derecho a desconexión lo trae ahorita la ley 2108 de 2021. 2088, disculpe, la ley de trabajo en casa. Esto es algo que cada trabajador debe hacerlo por su salud mental, porque recuerde que pues el hecho de estar nosotros todo el día en un computador con las tecnologías, pues también eso agota nuestro cerebro, nos cansamos también de la visión, necesitamos hacer las pausas activas más seguidos porque realmente está comprobado que el cerebro se conecta 100%, máximo 20-30 minutos a algo en esencial y de resto ya necesitamos hacer esos cambios o esas pausas activas necesarias para nuestra salud. Por otro lado, nos dice que como no está sometido el teletrabajador a una presencia física en un lugar de trabajo, este se somete a unas condiciones especiales de prestación de servicios. Entonces, ¿qué va a primar en un teletrabajador? Las metas, los resultados, la ejecución de las tareas, de lo que se le contrató. Entonces, como a él no se le va a exigir digamos, tiene que estar de 8 a 12, de 2 a 6 o de 7 a 4 de la tarde, sino que él tiene que cumplir con unas labores, unas metas que debe estarnos entregando oportunamente al empleador para hacerle su seguimiento respectivo. Entonces, en eso hay una diferencia con un trabajador normal, que no necesitamos estar 8 horas cumpliendo para dar, digamos, el resultado, porque muchas veces si una persona es muy ágil con las tecnologías de la información y las comunicaciones, su labor la puede desempeñar en 4 o 5 horas y eso no hay inconveniente porque él está cumpliendo con sus metas y sus, digamos, trabajos encomendados. Por último, en cuanto a esta finalidad de esa norma, advirtió que lo que busca es generar empleo. La Corte precisa que esta nueva modalidad pues es esencial para promover el ingreso del mercado laboral de personas en condición de vulnerabilidad. Es decir, empezamos a hablar también de una inclusión, aumentar la productividad, la competitividad de las empresas a través de otro tipo de esquemas de contratación. Desde hace más de 5 o 6 años, ciertas entidades financieras en Colombia ya venían contratando madres cabezas de familia para ser teletrabajadoras. Es decir, personas que tienen 2, 3 niños, que no se les dificulta ir a una oficina, no tienen con quién dejar a sus niños, pues realmente esta fue una muy buena opción por parte del sector financiero en Colombia de empezar a incluir a esas madres cabezas de familia
en sus contratos como teletrabajadoras. Entonces, esta ley 1221 del 2008 hace referencia a toda esa población vulnerable que antes era excluida y que de alguna manera con las tecnologías de la información y las comunicaciones hacen que ellas también participen de pues una forma de nuestra economía, de que ellas sean productivas y también para que ellas puedan tener unos ingresos en sus hogares. Dice que aclara. Aquí viene un punto muy esencial porque él dice que la Corte ya en su sentencia C-103 del 2021 nos diferencia el teletrabajo del trabajo en casa, que fue adoptado durante la época de pandemia del COVID-19. Recordemos que en marzo del 2020 el Gobierno Nacional a través de sus facultades extraordinarias, decretó el estado de emergencia social, económica y ecológica, donde nos vimos afectados y obligados a un confinamiento por 3 meses inicialmente, donde nuestras actividades cambiaron rotundamente y que de alguna manera, pues las personas que estábamos acostumbradas al trabajo físico o que teníamos que hacerlo en nuestras oficinas, se dio un vuelco de 180 grados y tuvimos que adaptarnos a esos nuevos retos y a esta nueva realidad de la cuarta revolución de alguna manera con el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces, nos dice que con ese uso indispensable de las tecnologías de la información y de las comunicaciones para el desempeño de la actividad y el contacto con la empresa, el trabajo en casa, como lo establece el Ministerio de Trabajo, responde a una situación ocasional, temporal y excepcional. Es decir, ajenos a que el trabajador requiera de las tecnologías, es una alternativa viable, es enmarcada en el ordenamiento legal. Entonces, es de alguna manera, nos dice, el trabajo en casa no necesariamente va a requerir del uso de las TIC, sino es otra forma de adelantar sus labores estando en casa en medio de una situación de emergencia. Entramos entonces a lo que veníamos, a la ley 2088 del 12 de mayo. ¿Por qué? Porque realmente, pues, de alguna manera, con toda la situación de la pandemia, de emergencia, tampoco Colombia estaba preparado o no había adoptado las medidas necesarias para ese trabajo en casa. Y tampoco pues las entidades o la rama judicial, por ejemplo, a través de sus actos administrativos que fueron a partir de marzo, nos vimos obligados al teletrabajo o trabajo en casa, pero que no se encontraba regulado en Colombia el trabajo en casa, entre comillas, y por tal motivo, pues muchos despachos judiciales pues estábamos desconectados porque nuestra labor era más física que lo que podíamos realizar por los medios tecnológicos. Es por esto que el gobierno se vio en la necesidad, después de un año, de que el legislador ya expidiera una norma especial con respecto al trabajo en casa para definir, ya que muchas empresas pues no adoptaron la modalidad de teletrabajo. ¿Por qué? Porque no tenían cómo generar sus costos en temas de computadores. A muchas, digamos, empleadas del sector público, sus empresas les envió los portátiles, los equipos a sus casas para que tuvieran la facilidad. En muchos hogares, pues las mismas personas tuvieron que comprar equipos adicionales porque sus hijos estaban en telestudio, ellos teletrabajo. Entonces se vino una confusión porque el teletrabajo de alguna manera es una forma de coordinar con el empleador. Si él me suministra los equipos, ¿qué subsidio voy a recibir? Mientras que el trabajo en casa, pues sí, o sea, no necesito de las tecnologías, pero nosotros tuvimos que asumir una especie de híbrido, es decir, desde nuestros propios equipos personales, empezar a adelantar las gestiones judiciales desde la casa. Fue un esfuerzo grande por parte del Consejo Superior de la Judicatura, pues empezar a adoptar estas medidas del teletrabajo, trabajo en casa, y obviamente nos obliga a entrar a la justicia digital, a digitalizar los procesos, porque el expediente electrónico desde hace más de 10 años estaba estipulado en la norma, pero efectivo teníamos un 10% de despachos judiciales que solamente a la fecha de la pandemia pues manejaban este tipo de expediente electrónico. Es como tal la situación que se da
de que no tenemos el mejor internet. Es otra herramienta súper esencial. Si yo en mi oficina no tengo un buen internet, si los servidores fallan, pues realmente debo recurrir al teletrabajo, trabajo en casa, porque yo ya estoy asumiendo unos costos de un internet privado, de que tengo un mejor servicio. Entonces realmente empieza a trabajar en una especie de híbrido. Digamos que soy teletrabajador, pero trabajo en casa. Es decir, sí tengo las funciones porque manejo las tecnologías de la información y de las comunicaciones, pero debo ir constantemente a mi sitio de trabajo. Esta ley 2080 pues nos habla del trabajo en casa y nos habla del derecho del descanso, ya de que pues necesitamos desconectarnos en algún momento. Y nos dice que es la habilitación al servidor público, trabajador del sector privado, para desempeñar transitoriamente funciones laborales por fuera del sitio donde habitualmente las realiza. Digamos que el año pasado, en esos 3 primeros meses, donde pues no teníamos claridad qué iba a suceder, muchas personas pues nos tocó hacer trabajo en casa porque todavía no teníamos como las herramientas, el software para poder conectarnos o hacer, hasta que pues los ingenieros de la rama judicial empezaron a contribuir con su conocimiento, con sus habilidades, a generar los expedientes digitalizados, a compartir los enlaces, el manejo de Teams, de OneDrive, toda esa situación, y capacitar a los trabajadores para esta nueva realidad que se nos venía adelante. Por último, pues realmente ahorita muy poco reciente sale la ley, se expide en Colombia la ley 2108 del 29 de julio del 2021, donde nos dice que es la ley de Internet como servicio público esencial y universal, o por medio de la cual se modifica la ley 1341 del 2009 y se dictan otras disposiciones. Esta ley me parece que ha sido un acierto porque empezamos a cerrar esa brecha digital. Tenemos un problema real hoy en día, o sea, las instituciones educativas no están preparados para que todos los alumnos que viven en veredas, en poblaciones lejanas, pues tengan derecho a un internet, a un acceso a la información a través del internet. Igualmente, también tenemos problemas nosotros, no es de conocimiento que a veces el internet que tenemos en nuestras oficinas no son lo suficientemente ágiles, que los servidores no dan la capacidad por la minería de datos o los metadatos que estamos manejando hoy en día, y que cada día pues obviamente nos obliga a que tenemos que adoptar cambios, a que se tienen que estar actualizando software, hacer nuevos convenios con Microsoft, con todo esto lo que hemos estado viviendo en todo este año de confinamiento, de la emergencia, de estar de alguna manera en la alternancia, porque hay ciudades que por lo menos ya podemos asistir más seguidos a nuestros lugares de trabajo, como ciudades como Bogotá, que se sigue manejando el teletrabajo, el trabajo en casa de los servidores judiciales y de muchos empleados públicos y privados, que realmente nos viene a mejorar nuestra calidad de vida en cierta manera. Sí, nos facilita porque estamos pendientes, ya no tenemos que, pues, el tiempo de que no tenemos con quién dejar a los hijos, o que si necesitamos cumplir a las 7 de la mañana el horario, no, porque yo puedo adaptarme a trabajar desde más temprano, desde las 5 de la mañana, arreglar o acomodarme de alguna manera a la disponibilidad que también puedo, y que siempre y cuando voy a cumplir con esas labores o metas encomendadas, porque eso es lo esencial del teletrabajo, que no me va a establecer, mire, usted tiene que estar 8 horas ahí sentada en su puesto al frente del computador. No, simplemente yo voy a cumplir con unas metas. Patricia, usted tiene que proyectar 20 providencias, 20 sentencias, yo las tengo que entregar en una semana, un ejemplo. No me van a controlar, a no ser que pues el empleador decida que tengo que estar controlada y vigilada, pero siempre y cuando eso no afecte mi derecho de intimidad que hemos hablado con anterioridad. Como tal, pues realmente esta nueva ley del Internet, pues ha sido una manera de que Colombia pues empiece en ese mundo, digamos, globalizado de la sociedad de la información, a disminuir esa brecha digital. Y por lo tanto es el manejo de las telecomunicaciones en este estado de emergencia social
económica en este momento de calamidad, de prevención de dichos efectos, es el establecimiento de unas cargas, unas obligaciones diferenciales en zonas de servicios. ¿Por qué? Porque es que realmente, si muchas veces en ciertas poblaciones no existe la energía, no existe el servicio público esencial de luz, de agua, pues el Internet prácticamente es un servicio público esencial en el mundo. Esto es algo que es una nueva realidad y que tiene que ser parte para que todas las personas puedan estudiar, trabajar, desempeñar todas sus actividades cotidianas. Esta es nuestra nueva realidad y como tal nos trae esos nuevos retos, el acceso a las tecnologías de la información y de las comunicaciones para este despliegue. En esta, pues el objeto de esta ley nos decía, pues es una ley reciente, la ley 2108, la del Internet, que salió ahorita el 29 de julio, dice que uno de sus objetivos es establecer dentro de los servicios públicos de telecomunicaciones ese acceso a Internet. Y ya lo sabemos, es urgente, es necesario, es indispensable. Ya realmente nosotros para consultar cualquier inquietud es a través de un buscador. También tiene como fin garantizar y asegurar la prestación del servicio de manera eficiente, continua, permanente, que sea un buen servicio, que todas las personas tengamos derecho a ese acceso. En Europa ya se habla como un derecho fundamental. Entonces, esto es a gran escala y obviamente ya nosotros tenemos que tener claridad de que se nos volvió el mundo digital, de que la justicia es digital, de que esto no va a volver a la materialización del papel, a lo físico, sino que vamos a continuar en este mundo digital. Y en esto cada día hay que avanzar porque la tecnología corre y el derecho pues no está la misma, pero igual estamos tratando de seguir como de alguna manera establecer o disminuir esas barreras, esas diferencias, porque no es fácil la agilidad con que se crean las aplicaciones, con que sale la inteligencia artificial, todo lo que se nos viene en el mundo de lo digital, de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces, el derecho tiene que estar cambiando, constantemente renovándose, transformándose, tiene que estar evolucionando, porque esa es nuestra nueva realidad. Por último, pues como conclusiones de esto, el teletrabajo es una nueva modalidad que será la constante laboral con el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones y que nos va a ofrecer las mismas garantías de un empleado que asiste a un lugar de trabajo. Igualmente, las tecnologías de la información y las comunicaciones en su cuarta revolución llegaron para exigirnos nuevos retos en todos los ámbitos, cotidianidad, para adaptarnos a esta nueva realidad. Entonces, realmente ya es muy difícil que sigamos con los viejos hábitos o con la manera tradicional que teníamos de nuestros despachos judiciales, de una empresa privada, porque realmente esta pandemia, entre todo lo que ha sido difícil vivir el confinamiento, pues también nos ha traído grandes oportunidades y es la de actualizarnos, la de mejorar nuestros procesos, de que las empresas y las entidades del Estado ya inviertan en su tecnología, en los despachos, inviertan en recursos humanos, en capacitaciones. Realmente hay que siempre ver lo mejor que cada situación difícil o cada crisis nos ha dejado. Y Argentina es una muestra de eso. En su momento de crisis del corralito del año 98 al 2002, pues ellos tuvieron que implementar su libro blanco, su teletrabajo, y obviamente surgen esas nuevas oportunidades en medio de la crisis. Muchas gracias y a continuación le voy a dar la palabra nuevamente a la doctora Mónica Cuellar para las preguntas. Primera pregunta, doctora. ¿Cuál es la diferencia que existe entre el teletrabajo autónomo, móvil y suplementario? Bueno, entonces vimos que el móvil, pues el autónomo, es que la persona va a estar fuera de la oficina, él va a utilizar su domicilio, su lugar de residencia para hacer sus labores con el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Los móviles, pues no necesita estar en un lugar fijo, no necesita estar siempre o en su residencia, puede estar en cualquier lugar de Colombia, del mundo, siempre y cuando él cumpla con sus labores, sus metas encomendadas. Y los suplementarios
es lo que de alguna manera tienen que estar reportándose más seguido en su empresa o entidad. Tiene que ir 2 o 3 veces a reportar, a llevar su trabajo, a decir esto es lo que yo he elaborado esta semana. Esa es la diferencia, que realmente es que el móvil pues va a ser siempre desde el lugar de su residencia o el lugar que establezca que va a trabajar con las TIC. El móvil, él va a estar en cualquier lugar, él no necesita asistir al trabajo. El autónomo es el que sí va a definir que su lugar de trabajo va a ser un sitio determinado, su lugar de residencia. En eso radican las diferencias entre las 3 modalidades de teletrabajo. Doctora, teniendo en cuenta estas 3 modalidades, ¿en algún momento renunciar a una de estas formas para volver al trabajo presencial se puede generar o puede conllevar a una terminación del contrato? Bueno, creería que, por ejemplo, voy a colocar un ejemplo, una entidad financiera contrata a una madre cabeza de familia por la modalidad teletrabajo. Entonces, si ella pues no decide que no quiere continuar, no puede continuar, quiere cambiarla, me imagino que su contrato será modificado, tendrán que renovar un nuevo contrato, porque es que hay que tener en cuenta que los contratos se establecen a término fijo, término indeterminado, término fijo. Entonces hay que mirar qué tipo de contrato se le estableció a esa persona, si se le dio un término de un año, un término fijo, entonces esa persona debe cumplir con ese término, entonces ya la empresa privada determinará si se le modifica. Ahora, ellos establecen cláusulas de otro sí. Para nosotros los empleados que somos de carrera o que de alguna manera, pues, digamos que no tenemos no nos pueden modificar, no nos pueden terminar contratos, sino es una forma de que nos van a, de alguna manera, a través de un acto administrativo, por una circunstancia excepcional, nos van a decir, mire, su trabajo a partir de tal fecha hasta tal fecha va a ser de trabajo en casa o teletrabajo, como lo ha hecho el Consejo Superior de la Judicatura a través de sus actos administrativos. Siguiente pregunta, doctora Patricia. ¿Cuáles son las garantías laborales, sindicales y de seguridad social para la persona que esté bajo la modalidad del teletrabajo? Bueno, como ya vimos, la persona que está en teletrabajo no es diferente a un trabajador normal, o sea, son en las mismas condiciones y garantías. Debe estar, pues, afiliado al sistema de seguridad social, a la ICIENS, tener salud, pensiones, riesgos laborales. Digamos que ellos pueden acogerse a sindicatos como nosotros en la rama judicial, o si en una empresa privada también se están manejando sindicatos, tienen derecho a ellos afiliarse. De alguna manera tienen derecho a la protección a la maternidad, tienen derecho al acceso a la información. Entonces, sus garantías van a ser igual que las de un trabajador normal, conforme al Código Sustantivo del Trabajo. Doctora gracias, Patricia, gracias. Siguiente pregunta. ¿Un servidor público puede estar de manera permanente o más de un año desarrollando sus actividades en modo de trabajo en casa? Esto conforme a lo que decía, doctora, en la ley 2088 del 2021. Bueno, la ley 2088 del 2021 establece en su artículo 7º el término del trabajo en casa, no el teletrabajo. Recuerde que nosotros desde el año pasado, desde marzo del 2020, el Gobierno Nacional decretó el estado de emergencia social, económica y ecológica. Entonces, de alguna manera, para el trabajo en casa nos dice que el término son 3 meses, prorrogable por otros 3 meses más, pero que se pueden adicionar siempre y cuando las condiciones de estado de emergencia o excepcionales continúen. El teletrabajador pues no tiene problema, pero el trabajo en casa sí está condicionado a cierto término por la norma 2088 del 2021. Un agradecimiento muy especial a la doctora Patricia Martínez Parada por esta nueva conferencia, doctora, por su clara y pertinente descripción en cuanto a estas modalidades de trabajo, lo que influye de manera trascendental a partir del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones que definitivamente se mezclan con la vida en cada uno de nuestros hogares como una nueva modalidad de trabajo llamado teletrabajo o el trabajo en casa, trabajo móvil, goza de las mismas condiciones y garantías para un trabajador
y todo lo que se contempla en nuestro ordenamiento laboral y por la explicación dada de la Ley de Trabajo en Casa, Ley 2088 del 2021. Muchísimas gracias, doctora Patricia. De igual forma, a los servidores y servidores judiciales y a todas las personas que se interesaron en esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Una feliz tarde para todos.